tema de hoy día es un tema muy bonito, la verdad, cuando lo vi hace buen tiempo, dije, buen tema, la verdad es que es un personaje que no se habla mucho en la Biblia, pero es muy interesante. De hecho, ahí les voy a contar todo algo resumido, ¿no? Lo que he podido sacar en esto. Entonces, vamos. ¿Quién era Enoc? Es una pregunta que estaba incluso en el video, ¿no? La verdad, no se tiene muchos datos históricos de quién era este personaje, solamente se tienen en tres pasajes de la Biblia aparecen, ¿no? En Génesis 5, 21, el 25, en Hebreos 11, 5 y 6, y en Judas, versículo 14. De estos tres, donde se habla un poquito más, y ven ustedes en Génesis, ¿no? Pero es un hombre que se le caracteriza esencialmente por algo. ¿Por qué? Porque caminó con Dios, dice la palabra, ¿no? Y justo parte del video se mencionaba, ¿no? ¿Con quién le gustaría caminar a ustedes, ¿no? Entonces es una pregunta también que se la pueden llevar el día de hoy, ¿no? ¿Con quién te gustaría caminar? Hacer un viaje a alguien. ¿Por qué? Porque realmente disfrutas de su compañía, ¿no? Entonces, este era Enoc. Si en algún momento quieres leer un poco más acerca de esto, de este personaje, puedes entrar a estos tres pasajes de la Biblia, ¿no? Génesis 5, Hebreos 11 y Judas, versículo 14. Algo cortito, pero muy enriquecedor. Ok. Voy a sacar algunos puntos de Enoc. De verdad, estos tres versículos que están aquí se pueden hacer un sinfín de mensajes, de prédicas, de enseñanzas. Así que lo he resumido en 4 puntos. De repente tú encuentras algo más, a buena hora. Y un primer punto es que caminó con Dios. Creo que es lo más importante y es incluso el tema también de nuestra de hoy día, ¿no? Caminó con Dios. En Génesis 5, 21 al 26, menciona que él, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, dice, ¿no? Y fueron todos los días de Enoc 365. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó con Dios. Lo más resaltante de esta parte en Génesis es que Enoc caminó con Dios. Y ahí es donde quiero llegar, ¿no? Porque hay otras cosas que se pueden resaltar y lo vamos a ir viendo, pero lo más resaltante es que Enoc caminó con Dios. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Hay 3 puntos en los cuales yo los analicé y, bueno, determiné estos 3 puntos, y es que caminar con Dios implica el deleite, una determinación y alejarse del mal. El deleitarse, el principal propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De hecho, hay unos versículos que me encantan, que se relacionan bastante con deleitarse en Jehová, y uno de ellos es Salmos 73, 25, que dice, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La verdad, el salmista, muy profundo en este versículo, se descubre a sí mismo en su corazón, porque dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, Señor? La verdad, David se deleitaba en el Señor. Y no sé si de repente ustedes se deleitan en Él, ¿no? Y puedes mencionar eso, ¿no? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. ¿Podríamos mencionar esto? ¿Podríamos, decir lo mismo que dijo David? ¿O no lo podríamos decir? Es una pregunta también que se pueden llevar. Hoy día quiero que se lleven varias cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una pregunta bastante. El Salmo 73, 25 sería para cada uno de nosotros, ¿no? Incluido para mí. ¿Se hace realidad en nuestra vida? ¿Nos deleitamos en el Señor? Nada deseamos fuera de esta tierra, si no sea Él. Él no se deleitaba en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? Lo vamos a ver. También caminar con Dios implica determinación. Dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, ¿no? Salmo 119, 30. Escogí el camino de la verdad. Chicos, para caminar con Dios necesitamos determinación. ¿Por qué? Porque van a llegar un sinfín de cosas a nuestras vidas, problemas, dificultades, adversidades, tentaciones, y si no tenemos una determinación para seguirlo, hoy estamos aquí en un 3 de julio escuchando una predica en ING, ¿no? Por Zoom, y un diciembre estamos en otro lado, ¿no? Entonces tiene que haber una determinación. Igual para las cosas que tú haces, para la universidad, para el trabajo. Si no eres constante, no eres determinado a hacer lo que quieres hacer realmente, no vas a llegar mucho.
para la vida de un cristiano, la determinación implica muchas cosas. Y implica bastante, creo yo. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer o a tener esa determinación para seguir a Dios? Es una pregunta que también te puedes llevar hoy día. ¿Estamos determinados realmente? ¿Dirías lo que dice el Salmo 119:30? ¿Escogí el camino de la verdad? ¿Hemos escogido todos los que estamos presentes en esta sala el camino de la verdad? ¿O no lo hemos escogido? Apunten eso. Alejarse del mal. En Proverbios 3:7 dice lo siguiente, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Enoc vivió un contexto, y no para poderlo profundizar un poquito, fue de la sexta generación después de Adán, ¿no? O sea, prácticamente algo le habrán contado de Adán, era más genuino, más verdadero todo lo que le iban contando, pero más allá de eso, la maldad con la que ya se vivía en ese tiempo era muy, muy sobreabundante, porque incluso 2 generaciones después, o una generación después, viene Noé, 2 generaciones después, perdón, viene Noé, y ahí es donde es el diluvio, ¿no? Y antes hay incluso un personaje también, que es Lamed, ¿no? Quien alardeaba de ser asesino y de ser polígamo, ¿ok? No estamos muy lejos de la realidad o del contexto actual, ¿verdad? Hay gente que alardea, bueno, por su Facebook, por sus redes sociales, de ser bacanes, de ser criminales, ¿no? Salen posando con armas, y de ser que tienen varias flacas, y bueno, en otras palabras, ¿no? Pero no estamos lejos de la realidad, no estamos lejos de lo que viviendo en esos tiempos, pero no determinó deleitarse en el Señor y determinó alejarse del mal. ¿Por qué? Porque vivió 300 años caminando con Dios, chicos. O sea, no era cualquier cosa, no es que tú vivas 70 años ahorita y ya, bueno, 70 lo pasaste raspando, ¿no? No, Enoc vivió 300 años. ¿Qué lo determinó a no caminar con Dios 300 años? Es una pregunta, de verdad, para hacerse, ¿no? Y yo creo que va por el tema de, porque cuando nació su hijo, ¿no? Creo que él vio en el amor que tenía su hijo hacia él y viceversa, ¿no? Que lo determinó o llegó a un punto de quiebre en Enoc, ¿no? Y dijo, no, creo que el Señor me ha mostrado un verdadero amor, un genuino amor. Entonces, cuando nosotros descubrimos ese genuino amor del cual el Señor nos habla en la palabra, nos viene hablando día a día, es donde determinamos caminar con Él, deleitarnos en Él. Entonces, chicos, tengan muy claro estos puntos, ¿no? Deleitarse, determinarse y alejarse del mal. El contexto de Enoc, lo repito, no está fuera o muy lejos del contexto actual. Incluso creo que el contexto actual es muy fuerte, ¿ok? Se ven muchas más cosas y ahí es donde vamos a llegar aquí unos puntos más adelante. Entonces, también he señalado que fue traspuesto por Dios, y esto no es para dejarlo un poco de lado, ¿no? Porque dice que él caminó con Dios, y en Hebreos 11:5 dice, ¿no? Por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Como les dije en un inicio, Enoc fue de la sexta generación, y algo que me llamó bastante la atención es que sin experimentar la muerte. La muerte era algo para ellos, algo que le estaban viendo, no era algo tan viejo, ¿no? No es como ahora, que ya sabemos que muchas cosas acerca de ello. Pero creo que había un dolor en ello, ¿no? Había un dolor en experimentar esto. Entonces el Señor no quiso que no pasara por esto. Le agradó bastante su compañía, que no quiso que pasara por esto, ¿no? Y no fallado. Creo que esto también es algo resaltante, ¿no? Porque mucha gente que de repente vivía o estaba con Enoc en ese entonces a su alrededor, buscó de él o tal vez le hablaban, ¿no? Enoc le hablaba a ellos, los aconsejaba, y la gente como que lo empezó a buscar cuando Enoc no estaba, ¿no? ¿Dónde está Enoc? Porque la verdad creo que Enoc era alguien que influenciaba en su entonces, ¿no? En su tiempo. Nosotros somos esa influencia que la gente nos busca, nos llama para un consejo o para, no sé, para traer una palabra de Dios a su vida. ¿Somos eso? Que si no estás, alguien siente tu ausencia, o realmente si no estás, pues, pasa desapercibido, ¿no?
creo que debemos hacer notar nuestra presencia en las demás personas, en nuestro ambiente, en nuestra familia, en tus amigos. Debes hacer notar tu presencia, y no que seas el gran, ¿no? Sino que a través de tu vida seas notar el Señor, tu vida sea usada para que revele la presencia del Señor en tu vida, ¿no? No sé si me dejo entender. Enoc era esto. Cuando no estuvo, la gente lo empezó a buscar y no fallaba, porque Dios se lo llevó. Y debe ser algo loco, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron solamente personas en esta vida que no experimentaron la muerte, ¿no? Fue Elías y Enoc. Entonces, algo para recalcar, no así nomás no sucede, ¿no? Y agradó a Dios, Enoc agradó a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios, chicos? Es una pregunta, caminando con Él por la fe. En Hebreos 11, que leímos hace un momento, 5, en el versículo siguiente dice, en el 6, entre 5 y 6 dice lo siguiente, ¿no? A ver, se movió. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y algo para resaltar, ¿no? Recibió testimonio de haber agradado al Señor. Yo creo que el Señor le agradaba pasar tiempo con Enoc, y Enoc se deleitaba en él. Tanto así que el Señor se lo llevó, ¿no? El Señor podría, o ¿ustedes creen que podría el Señor tener esta respuesta de nosotros? Que está agradado de nuestra presencia. Y agradar es, creo que cuando algo te agrada o alguien te agrada, la verdad es que es placentero, creo yo. Entonces, Enoc recibió esto, testimonio de haber agradado a Dios. De repente, como le dije, ¿no? De la gente que lo rodeaba. No, es Enoc, wow, no, yo creo que al Señor le agrada la presencia de Enoc, ¿no? Eso es un tipazo, diría, ¿no? No sé si tendrá nuestros amigos, nuestra familia, la misma respuesta de nosotros. No, wow, esa Lorena, una tipaza, ¿no? Creo que al Señor le agrada estar con Lorena. De repente un día se la lleva caminando por la Huaca, ¿no? O de repente no, un Scarlett, ¿no? Cosiendo se la lleva el Señor. La verdad es que agrada su presencia, ¿no? No sé si esa sea la respuesta que el Señor daría, ¿no? Y sin fe, chicos, es imposible agradar a Dios. No una fe que dices, uy, sí, creo que pasamos a la final, ¿no? No es ese tipo de fe. Una fe que va más allá de esto, ¿no? De lo cotidiano. Una fe que agrada al Señor. Que a pesar de las circunstancias que puedas estar pasando, tu fe está plenamente en Él, ¿no? Fiel a Él. ¿Ok? Entonces, y algo que dice abajo, ¿no? Creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Lo buscamos o no lo buscamos? Hoy de repente les estoy dando bastantes puntos a llevarse, ¿no? Antes de dormir. Daniel, hay tantas cosas que me está diciendo. Sí, siempre es bueno meditar antes de hacerlo, ¿no? Mientras vas orando, ¿no? Entonces, realmente lo estamos buscando. Y con el siguiente punto, ok, de repente, y de repente me olvidé un poco de decirlo al inicio de la prédica, ¿no? De repente este mensaje no les va a agradar a muchos, y de repente terminan pasándose a otra iglesia, no les hablen bonito, como dice el pastor, les hablen de prosperidad y de otras cosas más. Pero ser la voz de Dios, chicos, va a implicar demanda bastante de nosotros como cristianos. Y las cosas se deben decir como son. ¿Somos portavoces de la verdad? Hay unas imágenes que saqué de Facebook, de otras páginas, de gente que dice creer en Dios y dice seguirlo, pero lo que habla, lo que dicen, está muy fuera de la realidad de la palabra, ¿no? Por ejemplo, sacerdotes alemanes casan parejas homosexuales, la iglesia evangélica en España se abre a los homosexuales. Dios te ama como eres, dicen por ahí, ¿no? Pero chicos, si eres cristiano y estás a favor de esto, creo que deberías reconsiderar si lo eres o no. Creo que deberíamos reconsiderarlo. ¿Por qué? Porque he visto bastantes en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, bastante gente que dice seguir al Señor, pero
Pride LGTB, ¿no? Ponen en su mes de junio, todo pusieron con sus colorcitos y todo. Pero decían seguir amar al Señor, ¿no? Creo que hay algo errado ahí, ¿no? Se están errando, entonces debes reconsiderarlo, creo yo. Estás a tiempo. De repente no están aquí, ¿no? Pero conocen de alguien. Pensemos en eso, chicos. La palabra es muy clara en cuanto a estas posturas. Ojo, no los estamos juzgando, pero estas posturas no están para ser impuestas. Como cristianos debemos defender la verdad. Y muchas de otras cosas más que están en estas imágenes, ¿no? Y como diría Chris Dupont, hacen falta en cristianos que prediquen que Dios existe, que el pecado le ofende, que el infierno sigue ardiendo, el cielo es real, la Biblia es inspirada, Jesús es el camino y que tenemos evidencia razonable de todo lo anterior. Hacen falta en cristianos. ¿Ok? Entonces, como jóvenes, debemos ser esos cristianos que prediquen de Dios, que caminen con Dios, que sean como Enoc, que tengan testimonio de la gente afuera, de su alrededor, de su familia. Porque las familias, primero que va a hablar, pues, ¿no? De repente tus amigos no los conocemos, pero si queremos un comentario de ti, tu familia es la primera que puede decirlo, ¿no? Que el infierno sigue ardiendo, que el cielo es real, que la Biblia es inspirada, no es un libro cualquiera, ¿no? Y de esto podríamos, y todo lo que hemos hablado tenemos evidencia, lógico, científico, de la Biblia incluso mucho más. Entonces, chicos, seamos portavoces de la verdad, seamos personas que agraden al Señor, ¿ok? Personas que caminen con Dios, seamos como Enoc. Y Enoc también me lleva a pensar un poco a la vida de Jesús, ¿no? El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, no cometió pecado, por más que fue tentado. ¿Ok? Y fue la voz en todos lados. Decía lo que tenía que decir, a quien le caía, ¿no? A quien le cae el guante, que se lo chante el Señor. Y a quien mostraba amor, se lo mostraba. Y a quien necesitaba amor, se lo mostraba también. Entonces, chicos, hay bastante, como les dije en un inicio, ¿no? Bastante que hablar de estos 3 versículos, de verdad se puede hablar un montón. Y es ahí lo enriquecedor que es la palabra del Señor. Entonces, chicos, para mí ha sido un tema desafiante, un tema confrontante, cuando yo lo empecé a leer y lo empecé a estudiar, pero si la palabra está para eso, ¿no? Para redarguir, para instruir, para corregir incluso también. O sea, si nos está instruyendo, a buena hora, ¿ok? Seamos portavoces de la verdad, seamos como Enoc. Y eso le dice en Judas 14, en versículo 14 y 15, ¿no? La profecía que daba Enoc. Enoc era un desafiante a su entorno, ¿no? Por la maldad que había ya. ¿Ok? No sé si de repente terminamos por orar aquí por esta pequeña prédica. ¿Ok? De ahí donde están, tal vez cierren sus ojos un momento y vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por lo que nos habla, Señor, cada día, a través de mi persona, a través de, no sé, de la radio, de una palabra, de música, Señor, siempre estás hablándonos, siempre estás instruyéndonos, Señor. Sé que, Padre Santo, la palabra siempre está ahí para corregirnos, Señor. Permítanos, Padre, siempre aprender de ti, que la palabra nos corrija, Señor, que seas tú, Padre Santo, instruyéndonos, que seamos esos portavoces de la verdad, que tengamos buen testimonio, Padre Santo, siempre, Señor, como cristianos que somos, y que sobre todo caminemos siempre contigo, Padre Santo. No solamente por un momento, no solamente por horas o por un mes, tal vez como Enoc, ¿no? 300 años, por los años que quieras darnos en esta tierra, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Bendice esta generación de NG, Padre Santo, que está para influenciar, Padre Santo, su entorno. Gracias te damos, Dios. Amén.